Antes de empezar a explicar lo que es la degeneración macular, quizá hace falta hacer un pequeño repaso anatómico. ¿Vale? Todos sabemos que el ojo es redondo, es una cavidad, y dentro de la cavidad del ojo está la retina. La retina sería como el papel que tapiza el ojo por dentro. ¿De acuerdo? Todo esto naranja, todo esto sería la retina. Cuando nosotros vemos el fondo de ojo de un paciente, esto es más o menos lo que podemos ver. Esto es la parte de atrás de la retina, esto es el nervio óptico, y concretamente la mácula es esta parte central. ¿De acuerdo? Como podemos ver, la mácula realmente ocupa una parte relativamente pequeña de lo que es la retina. Es importante saber que la mácula es una parte de la retina, una parte muy especializada. ¿Por qué? Pues porque la mácula es la responsable de nuestra visión central. Es la parte más central de la retina y es sobre donde inciden las imágenes que nosotros enfocamos. Nos permite ver colores y formas, nos permite, por tanto, leer, ver la televisión, conducir, reconocer caras. Y es importante también saber que la afectación de la mácula solo afectará esta parte central de la visión, jamás va a afectar nuestra visión periférica. Entonces, como definición, ¿cómo podemos definir la degeneración macular? Pues bueno, su propio nombre nos lo está diciendo. Es una degeneración progresiva de la mácula asociada a la edad, evidentemente, y no conocemos las causas porque realmente las causas son complejas. Sabemos que probablemente se produce una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel y eso es lo que da lugar a todas las alteraciones sucesivas. Se producen depósitos de desechos metabólicos de la retina, que son las drusas, y pueden aparecer en algunas formas de degeneración macular neovasos, o sea, vasitos nuevos debajo de la retina. Muchos pacientes preguntan, ¿pero por qué me está pasando esto justo en la mácula? Siendo la retina tan grande, ¿no podía haber aparecido esta lesión en otro sitio y no justamente en el centro de la retina? Pues bueno, tiene su razón de ser. De hecho, la mácula es donde más células de la visión, más fotorreceptores hay. Por lo tanto, esta es la parte de la retina que más sangre, que más oxígeno necesita. Y como ya sabemos, en la mácula le llega poquita sangre relativa, con lo cual cualquier cosa que afecte la vascularización de la mácula, pues allí va a aparecer la enfermedad. ¿Por qué es importante la DMAE? La DMAE, la degeneración macular, es hasta ahora la primera causa de pérdida de visión en pacientes de más de 65 años en el mundo occidental. Y su incidencia sabemos que está aumentando. Ahora mismo se calcula que casi 2 millones de pacientes, hay 2 millones de pacientes afectos de degeneración macular en Estados Unidos. Y sabemos más o menos, o se calcula, que en unos 10 años esto puede llegar a doblarse. ¿Y qué síntomas da? Bueno, aquí hay muchos pacientes que padecen degeneración macular y ya saben perfectamente cuáles son los síntomas. Los primeros, bueno, se pierde visión, evidentemente, puede aparecer lo que se llama un escotoma central, una mancha en el centro, y lo que llamamos metamorfopsia. La agudeza visual disminuida, pues esto es obvio, es cuando la optometrista nos pone el panel con las letras, no las vemos bien. Eso es lo que es la pérdida de visión. El escotoma o la mancha central es cuando aparece esta mancha justo en el centro, que es lo que nos dificulta cuando intentamos enfocar sobre la cara de una persona, cuando intentamos leer, aparece la mancha esta en el centro y nos impide ver bien. Y finalmente la metamorfopsia o la visión ondulada, deformada. Las líneas, en lugar de ser perfectamente rectas, se deforman en algún punto, generalmente cerca del centro. Por tanto, la degeneración macular es una enfermedad que afecta exclusivamente a la mácula, afecta a personas mayores y es una enfermedad multifactorial, eso es lo más importante. Está asociada a muchos factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo son factores propios, como decía el doctor Navarro. Los factores genéticos parece que juegan un factor muy importante. La edad, evidentemente, es el principal factor de riesgo y lo más importante de estos factores es que no los podemos modificar. Sí podemos modificar ciertos factores externos relacionados, como son el hábito tabáquico, la dieta, la exposición a la luz. ¿Y cómo la clasificamos? Pues bueno, seguramente mucha gente ya habrá oído o sabe que la degeneración macular se puede dividir en básicamente dos tipos, la forma seca, la forma húmeda. Muchos pacientes lo han oído, lo saben,
pero bueno, no todo el mundo sabe exactamente que son dos formas que son realmente diferentes desde el punto de vista clínico y sobre todo de cara al diagnóstico. La forma más frecuente es la degeneración macular seca, afecta más o menos el 80% de todas las degeneraciones maculares. Se caracteriza sobre todo por una degeneración, podríamos decirle como un desgaste, envejecimiento progresivo de la mácula. La mácula cada vez se va adelgazando, van apareciendo lo que son las drusas, que son estas manchitas amarillas debajo de la retina, y la atrofia retiniana es lo característico, es decir, el adelgazamiento progresivo de la retina. Es una enfermedad muy lentamente progresiva, en algunos casos menos, en algunos casos más, pero eso es básicamente lo que le diferencia de la forma húmeda, que es una forma minoritaria, pero que se caracteriza por algo totalmente distinto, que es que aparecen neovasos, es decir, como un ovillo vascular debajo de la retina, y estos vasos pueden sangrar, puede aparecer líquido, pueden aparecer alteraciones secundarias a estos vasos, y eso es lo que produce una pérdida de visión muy brusca, mucho más brusca que la forma seca, que es una forma muy lentamente progresiva en la que se pierde visión con los años. En cambio, en la forma húmeda se pierde visión de forma brusca. En pocos días realmente se puede ir perdiendo visión. Para hacer 4 pinceladas sobre el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la degeneración macular? Pues bueno, básicamente la diagnosticamos de visu. Normalmente con ver el fondo de ojo de un paciente tenemos suficiente para diagnosticar la clínica, lo que el paciente nos explica de su pérdida de visión, más el típico aspecto, pues ya nos dice esto. Son el típico aspecto de una forma seca de degeneración macular, esto es la típica DMAE neovascular, pero bueno, tenemos otras exploraciones complementarias que podemos usar en casos de dudas diagnóstico o simplemente para tener más información sobre el tema. La autofluorescencia, eso es una fotografía hecha con un filtro especial. Esta es muy útil sobre todo en la DMAE seca. Lo que nos muestra es básicamente una capa de la retina, una capa que sabemos que está especialmente implicada en la degeneración macular, es una de las principales capas que se afectan, y aquí vemos un ejemplo de degeneración macular seca. Aquí se ven las drusas, estas manchas amarillas en la mácula de los dos ojos, y aquí en la autofluorescencia lo que vemos, en lugar del color gris, que sería el normal verlo en toda la retina, vemos aquí estas manchas negras. Estas manchas negras lo que están determinando es que en esta zona de aquí falta esta capa de la retina porque está dañada. La prueba más importante probablemente hoy en día es lo que llamamos la tomografía de coherencia óptica o OCT. Muchas personas ya sabrán lo que es la OCT. Es como una especie de escáner de la retina, por decirlo de una manera. Lo que hace es hacer como un corte lineal allí donde nos interese, como si la retina fuera un pastel, pues saca un corte de aquí y aquí podemos ver el corte resultante de esta tomografía. Esto sería la forma normal de la mácula, hace esta depresión justo en el centro, y esto sería una forma de DMAE neovascular, es decir, aparece debajo de la retina este ovillo de neovasos que están produciendo aquí pues un sangrado y fluido debajo de la retina. La tomografía de coherencia óptica es la prueba que más se utiliza hoy en día en degeneración macular. Es útil en las dos formas, en la seca y en la húmeda, pero especialmente en la húmeda, no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento del tratamiento. Y esto sería pues, el estadio final. Pasamos de una mácula totalmente normal en la OCT a una mácula totalmente adelgazada o atrófica. Vemos aquí como realmente hay muy poca retina aquí en el centro, y esto es lo que se llama la atrofia geográfica, que es el estadio final de la degeneración macular seca. Con la degeneración macular húmeda tenemos un proceso totalmente distinto. Normalmente la retina tiene aquí una barrera que la separa de lo que hay debajo de la retina, que es una capa vascularizada. En la degeneración macular seca, esta barrera se rompe y aparecen vasos de aquí debajo de la retina. Por lo tanto, pasamos de una mácula normal, aquí vemos la mácula normal en la OCT, a una lesión aquí debajo de la retina con sangre que vemos aquí. Esto sería la retina y aquí aparece esta lesión vascular que sangra, que pierde fluido y da un aspecto pues, similar a este. Aquí tenemos una lesión debajo de la retina, una membrana con algo de hemorragia alrededor. Aparte de sangrar, estas lesiones también exudan fluido y todas estas
Estas manchitas amarillas, estos son restos de fluido que hay dentro de la retina. Y esto sería el estadio final. Cuando no se trata esta forma de degeneración macular húmeda, da lugar a una cicatriz. Esto es una cicatriz fibrosa, la cicatriz macular o cicatriz disciforme que se llama. Esto es pues eso, una cicatriz justo debajo de la retina que reemplaza todo el tejido normal de la retina. Entonces, la degeneración macular hoy en día, como hemos dicho, es la primera causa de pérdida de visión en mayores de 65 años en todo el mundo occidental. Por lo tanto, sabemos que el impacto social y sobre la calidad de vida de estos pacientes es importante. De hecho, afecta de forma muy importante la vida cotidiana y la vida diaria de estos pacientes. Los pacientes que tienen DMAE tienen porcentajes muy altos de dependencia y de dificultad, sobre todo para realizar tareas cotidianas. Aquí, comparado con población normal, vemos como los pacientes con degeneración macular tienen muchas más dificultades para realizar tareas como comprar, como manejar dinero, como leer, como preparar comidas. Y sobre todo tienen una calidad de vida subjetiva peor que los pacientes de su misma edad sin degeneración macular.